Amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Antes de empezar la siguiente entrevista, queremos informarles que este lunes 10 de enero tendremos un programa especial distinto aquí en los desayunos de 24 horas, será de 1 hora, donde médicos especialistas van a responder sus preguntas, sus dudas sobre el virus del COVID-19. Serán ustedes los que formulen las preguntas ese día. Todo lo que tenga relación al COVID, de las nuevas variantes, qué pasa con Delta, qué pasa con Omicron, cómo avanza el proceso de vacunación, qué pasa en los diferentes sentidos, ¿no?, en cuanto a la situación sanitaria. Así que usted nos puede escribir sus preguntas, sus inquietudes desde ahora a nuestra cuenta de Twitter, @desayunos24horas, o también a nuestra línea de WhatsApp que aparece en su pantalla, 098-480-0976. 098-480-0976, como ahí están las dos vías en su pantalla. Y bueno, conforme avanza el aumento de casos de COVID-19 aquí en el Ecuador, surgen sin duda, como ya lo decíamos, dudas, ¿no?, en torno a la situación hospitalaria, cómo se está proyectando el tema aquí en el país, las variantes, la evolución de este virus, entre otras. Es por eso que hoy hemos querido también invitar al doctor Enrique Boloña, médico clínico intensivista, jefe de la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Guayaquil. Gracias por acompañarnos. Buen día. Gracias por la invitación. Bueno, le hemos estado tomando muy de cerca quizás el pulso a lo que sucede en la red pública de salud, y sí quisiera hoy preguntarle también cuál es el panorama que ven ya también desde más bien la red privada hospitalaria, ¿no?, del desenvolvimiento del virus, como estamos iniciando este 2022. La situación es similar, y lo hemos visto a lo largo de estos 2 años, que lo que está repercutiendo a nivel de salud pública repercute también en las clínicas privadas. Es preocupante, y es preocupante directamente desde el punto de vista numérico. Esta es una variante tremendamente contagiosa, y cuando tienes cientos de miles de casos, como puede estar comenzando a ocurrir en la ciudad de Guayaquil, vas a tener un porcentaje, aunque porcentualmente pueda ser pequeño. Si estamos hablando de una ciudad como Guayaquil, tiene 100.000 casos, vas a tener un 1%, 0.5%, estamos hablando de 500 a 1.000 pacientes que van a requerir de atención hospitalaria, y esos son los que comienzan a saturarte. Entonces, hay tantos casos. En Estados Unidos el día de ayer hubieron más de 750.000 nuevos casos. Obviamente Ecuador es más pequeño, pero en una ciudad como Guayaquil, con 3 millones de habitantes, si comienzan a subir el número de casos, aunque el porcentaje es pequeño, va a haber un número importante de pacientes que requieren atención hospitalaria, y eso es lo que estamos viendo. Las casas hospitalarias están comenzando a llenarse de pacientes COVID después de haber tenido 2 o 3 meses buenos sin pacientes hospitalizados. Nosotros en la clínica Guayaquil específicamente ya tenemos 8 pacientes en terapia intensiva, las otras clínicas de la ciudad suena lo mismo, y los hospitales públicos pues están comenzando a llenarse. Estamos ante una situación bastante preocupante por la cantidad de nuevos casos que están presentándose día a día. Ahora, y la idea evidentemente no es alarmar, sino informar, ¿no?, ir viendo la evolución definitivamente, ¿no?, y hacia dónde nos proyecta eso. Y la cosa es, doctores, que la ministra de Salud dice que todavía la variante que prevalece en el país es Delta, sí, pero terminamos escuchando que como hay un contagio tal que está llevando un crecimiento sostenido de casos positivos, atribuimos todo a Omicron y decimos, es porque es Omicron, se contagia más rápido. Si antes era por cada variante, pues por una persona positiva 2, 3 contagiados, ahora se habla de más de 10. Pero eso también nos lleva a decir, bueno, lo que está pasando es Omicron, es una gripe. Hay que relajarnos y tomarlo así como es una gripe. De ninguna manera, es lo que acabo de decir. Estoy seguro que en la ciudad de Guayaquil Omicron ya es la variante predominante, y en los largos de las próximas semanas va a ser en todo el país. Es lo que ha venido ocurriendo en otras partes del mundo. No tiene por qué no ocurrir acá. Efectivamente, los cuadros clínicos de Omicron aparentemente son menos graves que los cuadros de otras variantes que hemos tenido, pero es tan contagioso, vas a tener tantos casos que va a haber un pequeño porcentaje, pero cuando ves número absoluto vas a tener un número importante de hospitalizados, y es lo que estamos viendo en Guayaquil. Este no es el momento de relajarse ni de tomar una actitud de ya me va a dar, no hay nada más que pueda hacer. Es el momento de seguirse cuidando, de cuidarse con más atención. Ya la mascarilla básica a lo mejor no es suficiente. Este es el momento de, si estás en un lugar cerrado, utilizar una mascarilla N95, KN95. Este es el momento de no estar reuniéndose en reuniones privadas, sino más bien volver a la remotidad para poder estar con reuniones no en persona y evitar los contagios. Y usted ya lo ha mencionado, ¿no? Con Omicron el cuadro es distinto. Parece que incluso el tiempo de incubación o de contagio, los síntomas salen mucho más rápido que antes, que te podía, no sé, tomar 7, 14 días la incubación del virus. Asimismo, la persona que está con esta variante ya a los pocos días dice sentirse mucho mejor. No hay una complicación quizás pulmonar como lo había con Delta en el proceso inflamatorio, ¿no? Y ahí surge otro tema de discusión ahora, que es lo que decía el CDC de Estados Unidos, ¿no? Ya el 5.º día, de repente
se toma como que, bueno, ya tienes Omicron, ese día puedes regresar a tu trabajo, puedes nuevamente socializar con las personas, ya estás fuera de peligro y de contagio. ¿Es así, doctor? Sí. O hay también, y lo digo porque he escuchado comentarios de que a nivel de médicos no están muy de acuerdo con eso que se dijo en su momento. A ver, hay que coger esta recomendación siempre con pinzas. Primero, la recomendación es clara con respecto a son pacientes que están asintomáticos o con mejoría clara de sus síntomas. Creo que la decisión fue un poco politizada en Estados Unidos y motivada un poco por la fuerza de trabajo y la necesidad de tener gente trabajando porque había mucha gente con ausentismo. La mayoría de médicos te vamos a decir que no es lo que vemos en la vida real y que hay pacientes que todavía tienen capacidad de infectar después del 5º día y probablemente hasta entre el 7º, 8º y 9º día. Yo personalmente lo que estoy haciendo es esperar más bien 7 días y de ser posible, y digo esto porque obviamente hay un gasto y un costo y las limitaciones ahora están en las pruebas, ¿no? Hacer una prueba de antígenos para demostrar que el paciente ya no está infeccioso. Antígeno, no PCR, es correcto. ya después. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia ahí, doctor? El PCR es una prueba que amplifica la muestra, que trata de detectar restos del virus y es capaz de detectar restos de virus muerto a veces hasta 30 días después de haber tenido la infección. No te habla de infectividad, te habla de simplemente confirma que tuviste un coronavirus de tal tipo, nada más. En cambio, la prueba de antígenos te dice que ya no tienes la capacidad de infección. Entonces, la combinación de tiempo, que yo pensaría que es más bien 7 días, combinado con una prueba de antígeno sería lo ideal, pero de no poderse hacer, lo que hay que hacer es autoaislamiento y cuando regreses a tus actividades, regresar con mascarilla para descartar la posibilidad de poder estar eliminando virus y poder contagiar a compañeros de trabajo. Reafirmar que lo que dice el doctor es esa prueba de antígeno recomendada cuando uno ya está saliendo del virus y han pasado ciertos días. Antes, si tiene síntomas, aplica antígenos y si no, PCR, si es que estuvo en contacto con alguien, va a ser siempre la prueba más segura, ¿no? Pero ahora hay otra situación ahí. Los laboratorios que dicen ahora, antes te daban el resultado en 8 horas, ahora 16, 24 y hasta 32 por la demanda. ¿Qué debe hacer esa persona entonces? Porque seguramente habrá lugares de trabajo donde le digan, bueno, hasta que no salga que es positivo, no quiere decir que tengas COVID y tienes que seguir viniendo a laborar. No, es correcto. Aquí no hay que correr al laboratorio a hacerse la prueba. Aquí lo que hay que correr es al autoaislamiento, a tener la responsabilidad de que si estuve frente a una persona con COVID confirmado y estuve en una exposición importante, tengo que asumir que probablemente me contagié por lo fácil y lo transmisible que es este virus. Entonces no hay que correr al laboratorio, eso es secundario. Aquí lo importante es el autoaislamiento para no contagiar al resto de tu familia. Yo veo bastante eso, un familiar positivo, el siguiente se hace la prueba a los 2 o 3 días, sale negativo, por supuesto, no ha pasado el tiempo de incubación necesario, asumen que no tienen el virus y siguen andando por la vida, a los 2 o 3 días salen positivos, ya expusieron a más personas y este círculo continúa. Es que es increíble, doctor, a veces uno dice ya estos temas no habría ni que tocarlos, pero se lo digo porque, por ejemplo, hemos visto hasta esta mañana cómo hay personas que están positivas haciendo una fila para canjear un certificado del IES en esas dependencias mezclados con quienes no lo tienen, quizás con el familiar de que sí lo tiene, otras personas que van a hacer otros trámites, ante la necesidad de presentar un certificado del IES que diga que sí estoy positivo. Entonces vemos esa mezcla de personas, lo que se convierte también en un riesgo y en una bomba de tiempo. Es correcto, hay que hacer mucho énfasis en esto. Aquí lo más importante es el autocontrol, el autoaislamiento y evitar que este tipo de situaciones continúen. Es lo que mantiene este virus transmitiéndose en la comunidad. Ahora, sí vale la pena recalcar también el papel que está jugando la vacunación dentro de todo esto, ¿no? Porque claro, hoy hablamos de un crecimiento sostenido, vertiginoso de contagios, pero sin embargo predomina ese tratamiento ambulatorio todavía más que las cifras de hospitalización, de terapias intensivas o incluso de fallecidos. No, 100%. La vacunación y es la razón que estamos no tan mal en el Ecuador comparado con otros países. La situación en lugares del primer mundo, Estados Unidos y ciertas ciudades en Europa, es terrible. Y aquí de nuevo vuelvo al mismo punto, estoy 100% de acuerdo con ustedes, más del 99% de los pacientes con Omicron o con, que es lo que estamos viendo hoy por hoy, son casos leves y se manejan en casa y los síntomas no son llamativos. Pero si hay 1% y tenemos muchos pacientes, va a haber un número de pacientes que requieran atención hospitalaria. Y eso es lo que queremos evitar. Las consecuencias del feriado de fin de año y Navidad las estamos viendo en esta semana, es el momento de estar muy alertas y estamos listos para tratar de contener lo mejor que se pueda este nuevo brote. Ahora, doctor, hay algunas inquietudes que comienzan a surgir en torno a esa vacunación. Hay personas que, por ejemplo, les correspondía ya quizás este mes ponerse el refuerzo, pero que se contagiaron en Navidad o fin de año y ahora se preguntan después de cuánto tiempo voy a poder hacerlo.
Sí, el que le tocó perderse su vacuna de refuerzo y se contagió debería esperar por lo menos un mes de recuperado hasta luego hacerlo, luego de recibir la vacuna. Pero sí estamos viendo mucho de eso y se dice, por ejemplo, escuchas mucho en redes, en televisión, se contagió y estaba vacunado. Sí, pero si esa persona se vacunó en el mes de marzo, abril o mayo y han pasado 6, 7, 8 meses, realmente la inmunidad de ese paciente ya no estaba ahí. No es que la vacuna falló. Es más, la vacuna sobre todo lo que queremos es evitar casos graves. Por supuesto que evitar casos de contagio en un gran porcentaje, pero si de ocurrir, y lo que vemos en la mayoría de los vacunados, son casos tremendamente leves gracias al efecto de esta vacuna. Estoy completamente de acuerdo con lo que usted dijo. Ahora, doctor, y en ese traigo a colación algo que escuché justamente ayer de personas cercanas, amigas, ¿no? 2 casos, uno en Estados Unidos, uno acá. COVID en octubre, ¿verdad? Y ahora COVID nuevamente, o sea, en menos de 3 meses. Y ahí lo que ellas en algún momento dijeron es, bueno, pensé que tenía anticuerpos porque ya me había dado COVID y resulta que, oh sorpresa, me vuelvo a contagiar en menos de 2, 3 meses. Y esto lo traigo a colación porque hay personas que dicen, ya me dio, tengo anticuerpos naturales, a lo mejor, ¿para qué me voy a vacunar? Importantísimo punto, porque a veces esa es la razón por la que una persona decide no vacunarse y es un error grave. La inmunidad natural no es tan efectiva como la inmunidad que nos produce una vacuna, la inmunidad por una infección me refiero. Entonces sabemos que por estas variantes sí hay estos casos raros de gente que tuvo Delta en el mes de septiembre, octubre y 4 o 5 meses después están sufriendo de otro cuadro de COVID por otra variante y esa inmunidad que adquirieron de manera natural por una infección no fue suficiente. Debemos de insistir en el que el paciente que sufrió de COVID, luego de un mes de recuperado, puede recibir su esquema de vacuna que le toque. Ahora, y doctor, también se comienza a escuchar, ¿no?, que dentro de todo eso negativo que puede ser la situación que puede provocar esta cantidad de contagios tan fuerte que estamos teniendo, ¿no?, y que puede derivar, sí, en una preocupante situación en la red hospitalaria, hay quienes dicen que de repente esto comienza a ser ese fin de la pandemia, el hecho de que haya aparecido una variante como esta, que tenga una sintomatología más de una gripe, un resfriado, que ya no lleve una complicación tan fuerte como fueron las variantes que todavía están, pero que pudieran quedar desplazadas. ¿Usted concuerda quizás con esos criterios que se convierten en una esperanza después de casi 2 años de pandemia? Ojalá, no los comparto del todo porque, como insisto, sí tenemos casos de Omicron grave y lo estamos viendo en los hospitales de todo el país. No son los más comunes, pero en esos pacientes no vacunados, en esos pacientes que perdieron ya su inmunidad por vacunación, en esos pacientes que tienen comorbilidades, enfermedades de fondo, a pesar de que esta es una variante que tiende a reproducirse más en el tracto respiratorio alto y no causar tantas neumonías, sí ocurre todavía. Entonces, ojalá estos virólogos y expertos que conocen el comportamiento de estos virus y las pandemias estén correctos. Ojalá este sea el principio del final, pero todavía sería muy prematuro especular sobre eso. Hay que ver cómo se comporta. Yo creo que considerar que la inmunidad natural y el que se contaminen muchas personas va a ser la forma de salir de esto es una esperanza equivocada. Ya sabemos que la inmunidad natural no dura y que peor todavía si es que ocurren variantes, y esto allá depende de vacunación global, ¿no? Mientras haya nichos del mundo que no están vacunados, seguirán emergiendo variantes. No trato de meter miedo ni alarma, a veces más bien lo contrario, estamos tratando de comunicar lo que se va sabiendo día a día. No, y de hecho estamos todavía viviendo las consecuencias de Omicron y ya hay otras variantes que comienzan a circular en Europa. Se escuchaba de una que surgió ya en Francia, entonces eso va en relación con lo que usted decía, nos siguen emergiendo más variantes. Quiero agradecerle, doctor, que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias por la invitación. Gracias nuevamente a usted. Antes de despedir, amigos, quiero recordarles nuevamente, el lunes 10 de enero tendremos un programa especial en desayunos de 1 hora. Médicos especialistas responderán sus preguntas sobre el COVID-19 y las variantes Delta, Omicron, situación hospitalaria, todo lo que usted quiera saber. Por eso puede escribirnos desde ahora sus interrogantes a nuestra cuenta de Twitter, @desayunos24, ahí la tiene en su pantalla, o también a nuestra línea de WhatsApp 099-480-0976. Comienza a escribirnos desde ahora. El lunes lo que en este espacio se pregunte es aquello que usted nos ha hecho llegar. Hasta aquí entonces llegamos con las entrevistas por el día de hoy.